Y finalmente, cuando ya tenemos estos básicos dentro de nuestra malla curricular, podemos empezar a hacer construcción y por ende vamos a hacer análisis directamente de esta malla curricular y vamos a empezar a mirar cómo podemos ir cambiando. Partimos del objetivo, dijimos el objetivo es muy robusto, es muy grande, entonces desde allí nos piden inicialmente que el objetivo del ciclo es identificar condiciones de cambio de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas, evaluando el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos, estableciendo relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. Es un objetivo demasiado robusto, muy grande, que busca articular todo, pero que lo hace de una manera donde todo se siente como metido por cumplir, pero no donde haya una claridad en la forma como podemos abarcar como tal este ciclo, en este caso que es de lo que se está hablando. Desde allí que es importante reconocer, el verbo identificar para empezar es un verbo muy débil para hacer todo lo que queremos hacer desde allí. Entonces ahí hay que generar esa coherencia para que podamos lograr después un objetivo de grado y desde allí direccionar todo lo que necesitamos con nuestra malla curricular. Entonces la propuesta que se hace es coger y agrupar todo eso que tenemos de una manera más clara, más concisa, donde sencillamente no nos comprometamos a cosas que no podamos cumplir y donde podamos dar unas pautas un poco más claras. Entonces desde allí se pide no identificar sino analizar. Entonces ya vamos a un proceso dentro de nuestra estructura mental un poco más avanzado y desde allí nos permite jugar más con esos objetivos específicos y cómo voy a cumplir ese gran objetivo general. Entonces desde allí se propone un objetivo que sea un poco más fácil de cumplir y que es analizar condiciones de cambio de equilibrio en los seres vivos. No se ha cambiado ahí hasta ahí solo se ha cambiado el primer verbo, pero después se empieza a hablar de los ecosistemas que también se trabajaba allí y de la materia. ¿Por qué razón? Porque más adelante hablamos de la materia y hablamos de algunas relaciones y propiedades físico-químicas, pero es mejor empezar por reducir desde allí todo eso que más adelante se explicaba, reconociendo la relación entre el uso de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico y las consecuencias de la acción humana sobre el entorno. Desde allí recordemos que entre más claro sea nuestro objetivo, mejor podemos empezar a direccionar todo nuestro proceso. Recordemos también que la inteligencia artificial está en este momento para nuestro alcance y también para ser una herramienta útil dentro de estos procesos. Entonces, si yo tomo esta información y la paso por IA y le digo, venga, reestructurme, esto es lo que quiero, pero no sé cómo decirlo, ayúdeme a reestructurarlo, quizás podríamos llegar a un objetivo que sea más claro, más coherente y que nos ayude dentro de nuestros procesos curriculares. Entonces, desde allí ya ahondaríamos o abarcaríamos esta parte del objetivo y es importante reconocer que ese objetivo no sale no nos lo inventamos por decirlo de alguna manera, sino que por el contrario eso tiene una razón de ser y es que los estándares básicos de competencia nos dan unos objetivos claros que debemos conocer y que son los que nos van a ir guiando. Nos dice al final de séptimo grado. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente que nos están diciendo que para sexto y séptimo eso es lo que nos va a direccionar. Al final del séptimo grado, inicialmente, identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. Está orientado hacia ese componente biológico, o sea que desde allá los estándares básicos de competencia, por allá hacia el 2016, ya me decía, venga, esto es lo que necesitamos llegar cuando el estudiante llega a grado séptimo. Ese va a ser nuestro gran objetivo. Por otra parte, nos dice que al finalizar grado séptimo, el estudiante debe establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de la sustancia que lo constituye. Aquí ya nos vamos un poco más hacia el componente físico en ese momento que se llamaba componente físico y que agrupaba la física y la química, pero que en este momento ya lo discriminamos como componente físico y componente químico por aparte. Pero desde allí ya nos están diciendo, venga, los objetivos no se los inventa usted, los objetivos están dados desde los estándares básicos de competencia, que es nuestro instrumento o no mentiras, nuestro documento rector o nuestro documento orientador. Y finalmente nos dice, evalúo el potencial
de los recursos naturales, la forma como se han utilizado el desarrollo tecnológico y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. Entonces desde allí ya nos están dando los objetivos para cada uno de los componentes. Si nosotros queremos agruparlos, acá ya pasamos a octavo, noveno, o sea que hasta ahí ya va nuestra información para sexto y séptimo. Si nosotros queremos agruparlos, está bien. Si los queremos trabajar por separado, también está bien. ¿Qué es necesario? Y vamos a hablar más adelante de esto. Es necesario que podamos organizar como tal esa coherencia vertical y horizontal de todo lo que está dentro de nuestra malla curricular, porque de lo contrario vamos a empezar a identificar errores que son muy particulares y que nos van a empezar a generar inconsistencias dentro de la malla y posteriormente en los procesos que adelantemos. Entonces, recapitulando hasta aquí, es importante reconocer que esos objetivos que nosotros trazamos, que nosotros empezamos a construir, puede que nosotros los construyamos de acuerdo a nuestra experticia y de acuerdo a lo que consultamos en los estándares básicos de competencias, o sencillamente son los estándares los que nos van a inducir a poner esos objetivos y que nosotros vamos a ir alineando con lo que tenemos dentro de la información que vamos trabajando. Una vez tenemos esto, vamos ya a dirigirnos a lo que son las competencias. Entonces vamos directamente a trabajar las competencias que tiene este documento. Como les decía, tanto la indagación como la explicación de fenómenos está bien, pero la solución de problemas no está bien, no hace parte de las competencias. Y donde yo encuentro estas competencias, sencillamente tengo que tener claro algo, y es que a través del tiempo el ICFES se ha encargado de ir modificando algunas cosas que son muy importantes. Inicialmente el ICFES no se inventa nada, el ICFES toma los estándares básicos de competencias, toma la ley 115, toma todo lo que rige la educación en Colombia y empieza a reestructurar y empieza a hacer sugerencias, y de acuerdo a eso empieza a construir pruebas que son las que nos aplican año a año y que nos permiten ir evaluando esa educación a nivel nacional cómo va. Desde allí entonces, para ciencias naturales, el marco de referencia de ciencias naturales, acá vamos a ver que este documento como tal está dado por el ICFES, como nos muestra que está dado desde el 2019, es el marco de referencia, y desde allí nos vamos a la página 16, y en la página 16 es donde nos dice, venga, la prueba actual tiene lo siguiente: parte de las competencias y de los componentes que estaban dentro de las competencias o los estándares de competencias básicos, pero se agruparon, se redefinieron para poder evaluar, y desde allí se redefinieron en uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. O sea, yo no necesito inventarme absolutamente nada, yo necesito tomar estos tres y ponerlos dentro de mi malla. Ahora, cuando yo voy y hago análisis de esta malla, ustedes me dirán, venga Oscar, ¿qué es lo mejor? ¿Pongo la competencia y defino la competencia, o simplemente pongo la competencia? Y la respuesta es muy clara. Esto que estamos trabajando es la malla curricular, y la malla curricular no es un documento aislado, no es un documento que trabaje por sí solo. La malla curricular corresponde a un plan de área. Por ende, el plan de área como documento que rige todo este proceso, sencillamente dentro del marco de referencia, el marco teórico, debe estar como tal las competencias específicas, y allí es donde deben estar definidas, allí es donde deben estar como tal esas competencias descritas. Pero dentro de este documento la idea es dejar simplemente las competencias tal cual nos las presenta el ICFES, de esta manera, sin ningún tipo de descripción ni de definición. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a participar de un proceso de revisión o de una auditoría, pues sencillamente lo que nos van a decir es, bueno, vamos a trabajar bajo esas tres competencias, pero el auditor ya las conoce, y si no las conoce debe ir al documento base, revisarlas allí para después realmente poder hacer el proceso de auditoría. Entonces no es necesario el ponerlas, además porque esto me va a saturar visualmente el documento y va a ser más difícil de acceder a él. Entonces la recomendación es ponerlas tal cual están ahí y ya. Ahora vamos hacia el siguiente apartado, y es que revisando esta malla nos damos cuenta que los componentes tampoco corresponden. Dentro de los componentes que nos están proponiendo aparece materia de energía y vida, y estos, como les decía, son ejes conceptuales pero no son componentes, no corresponden a los componentes propios del área. ¿Qué debería hacer yo? Sencillamente ir a mi documento rector. En este caso puedo ir al marco de referencia de ciencias naturales y reviso, y allí me dicen, venga, existen unos componentes
que están dentro de este marco de referencia y que se van a evaluar. Esos componentes, ¿cuáles son? El componente biológico, el componente físico, el componente químico y ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. O sea que nuevamente no me invento la información ya está dada, hay unos documentos que son los documentos que orientan, esos documentos son los que me dicen a mí por dónde me voy, cuál es el camino que debo recorrer y simplemente yo debo seguirlos. Entonces desde allí importante que esté alineado entonces en este caso los componentes y que esos componentes, y acá viene lo que es como tal la coherencia horizontal, esos componentes deben corresponder a lo que yo voy a trabajar. Vamos a poner como ejemplo esta malla que tenemos y más adelante analizamos otra. En este caso me están diciendo que se va a trabajar de acuerdo al DBA y a esto que aunque está mal nos da una orientación de qué es lo que se va a trabajar, que se va a trabajar materia y energía, que se va a trabajar vida. Por acá nos dice que se va a trabajar a partir de semejanzas y diferencias de los seres vivos, de la célula, propiedades de la materia, algunos cambios físicos y químicos de la materia. Entonces lo que yo debo saber es esos componentes, cuáles componentes voy a trabajar. Voy a trabajar el componente biológico en este periodo, voy a trabajar el componente físico, voy a trabajar el componente químico, voy a trabajar ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Y entonces a lo largo de los 3 o 4 periodos, como esté distribuida su malla, usted debería trabajar estos componentes de acuerdo a cómo esté en los DBA y de acuerdo a cómo usted esté realizando su planeación. Entonces desde allí es importante entender que existe otro documento orientador que son los DBA. Acá nos está diciendo que son los DBA de Ciencias Naturales para grado sexto, Derechos Básicos de Aprendizaje. Y desde ahí nos dice, bueno, el primer derecho básico de aprendizaje comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente, asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. Entonces, cómo si yo voy a trabajar ese derecho básico de aprendizaje, yo lo voy a relacionar con un componente. ¿Cuál va a ser en este caso el componente? Sencillo, el componente va a ser el componente físico, porque me están hablando de carga eléctrica. Entonces desde allí yo empiezo a decir, venga, carga eléctrica hace parte del componente físico, entonces para este periodo yo tengo que poner dentro de mis componentes el componente físico. Ahora, importante, y lo veíamos en esta malla, usted cuando tiene la malla, por lo general por salir del paso ponemos sencillamente que vamos a trabajar las 3 competencias. La pregunta es, profe, si usted tiene las 3 competencias allí, ¿usted alcanza a abordar las 3 competencias? Usted va a hacer el uso comprensivo del conocimiento científico, va a invitar a los estudiantes de las actividades que usted va a desarrollar a hacer una explicación de fenómenos y finalmente usted va a lograr dentro de las actividades de su asignatura lograr la indagación, va a hacer algún proyecto o va a hacer algún experimento que lleve a que ellos aprendan a construir hipótesis, que ellos aprendan a desarrollar conclusiones, que ellos aprendan a construir una metodología. Usted lo va a hacer, usted va a llegar dentro de ese periodo a hacer a cumplir con esas 3 competencias, porque si no lo está haciendo y llegamos a una auditoría y le dicen, venga profe, usted acá dijo que usted iba a abordar el componente de indagación, pero cuando yo voy al trabajo que usted ha hecho en aula, voy a sus planeaciones y posteriormente voy y reviso los cuadernos de los estudiantes y las actividades que han hecho los estudiantes, en ningún momento se han desarrollado esas habilidades para formular preguntas, nunca se han diseñado ni realizado experimentos. Entonces, ¿cómo usted ha llegado a ese proceso de indagación? Entonces es importante que lo que pongamos en la malla no nos juegue en contra, que lo que pongamos en la malla sea algo que nosotros vamos a desarrollar y no algo que hacemos por relleno y que después un auditor venga y me diga, venga profe, pero es que usted puso acá esto, pero en el aula usted no lo está haciendo, y entonces desde allí incurrimos con problemáticas reales. Entonces, importante, cuando nosotros estemos abordando nuestra malla de ciencias naturales y necesitemos competencias del área, tenemos 3 competencias que sabemos que inicialmente desde los estándares básicos de competencias no eran ellos y se han ido modificando, se han ido cambiando de acuerdo a lo que el ICFES ha identificado y también a cómo está evaluando el ICFES. Entonces desde allí, uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación son las 3 competencias de nuestra área, y los componentes que estamos trabajando actualmente para el año 2026, componente biológico, componente físico, componente químico y ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Profesores y directivos, mucha atención, esto
que estamos subrayando acá, ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, es algo que se nos olvida trabajar, que no estamos trabajando y que el ICFES lo pregunta con claridad en situaciones en las cuales sencillamente están diciendo, bajo esta problemática ambiental, ¿cómo actuaría usted? Bajo este problema que se presenta a nivel ambiental, en los cuales los peces están consumiendo mercurio a través de por la minería ilegal de oro, cómo se están presentando enfermedades en las personas que viven abajo del río. Entonces desde ahí miren que esos problemas donde nos mezclan legislación ambiental, donde nos mezclan decisiones ambientales, donde nos mezclan ese pensamiento crítico, pero también ese pensamiento ambiental, es necesario que lo empecemos a trabajar en el aula porque se lo preguntan a los estudiantes y muchas veces nosotros como docentes no lo estamos llevando al aula, nos estamos quizás que zafando un poco de ese componente de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, y ese componente es uno de los más importantes y es uno de los que mejor articula en general todas las áreas, todas las asignaturas de esta área. Entonces importante que le demos mucha fortaleza a ese componente de nuestra área. Entonces, desde allí, importante los DBA. Ya analizamos los componentes, vamos a analizar en este caso los DBA, los derechos básicos de aprendizaje. Les decía, estos derechos no nos los inventamos, los derechos ya están dados para cada grupo. Si yo voy y miro este DBA, establece semejanzas y diferencias entre los seres vivos a partir de la observación de sus características, y voy a los DBA. Entonces me voy al documento rector, el primero ya me hablaba de física, el segundo me habla de temperatura y presión, tampoco, porque ese también seguramente me va a hablar de física o de química de las leyes de gases. El tercero me dice, comprende la clasificación de los materiales en grupos de sustancias, me hablan de sustancias y mezclas, química, comprende algunas de las funciones básicas de la célula, pero no es el que teníamos allá. Comprende algunas de las funciones básicas de la célula, transporte de la membrana, obtención de energía y división celular a partir del análisis de la estructura. Pero si yo voy acá, me decía, establece semejanzas y diferencias entre los seres vivos. Entonces hasta el momento no lo hemos encontrado. Sigo por acá. El quinto me dice, comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con los tipos de célula que poseen. Miren que no estoy abarcando el derecho básico de educación. Entonces desde ahí importante, yo necesito tomar desde acá tanto el derecho básico de educación, de aprendizaje, perdón, como cada una de las evidencias de aprendizaje que me están dando ahí. Y ahí ya no tendríamos la necesidad de usar ejes conceptuales. ¿Por qué razón? Porque el derecho básico de aprendizaje y las evidencias de aprendizaje me están diciendo, venga, usted puede irse por esta ruta y este camino, y no es necesario que usted mencione cuál es como tal el eje conceptual. ¿Por qué? Porque además ese eje conceptual le puede jugar en contra. Cuando uno es tan específico en los ejes conceptuales y viene una auditoría y me dice, pero usted dice que está trabajando este tema, este eje conceptual, y usted no lo ha trabajado en el área, pero usted dijo que sí lo había trabajado, pues ahí hay una irregularidad y hay una no conformidad, y desde allí entonces empezamos a tener dificultades. Por ende, la recomendación es no nos pongamos o no pongamos información que finalmente no nos están pidiendo, pero además que no es necesaria y que nos puede jugar en contra. Entonces, importante siempre tener estos documentos. Recuerden, marco de referencia de pruebas de ciencias naturales, nuestros estándares de competencias en ciencias naturales y los DBA. Siempre van a ser documentos que dentro de esta construcción vamos a necesitar. Y ya para ir terminando, bueno, y si quieren ver cómo podemos evaluar una malla en menos de 7 minutos y quieren ver cómo se maneja el tema de coherencia vertical y coherencia horizontal, pueden darle al siguiente video en el cual analizaremos rápidamente una malla de aprendizaje en la cual se verifica el estándar, en el cual se verifican las competencias, los componentes, los DBA que se utilizan, y finalmente llegamos hasta ejes conceptuales. Así que nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.